En este video realizaremos la explicación del proyecto de desarrollo de aplicaciones informáticas. Nuestro equipo está conformado por Felipe Maximiliano Montalvo López, Abraham Martínez Cerrón y Alexander Herrera Yancy. Este proyecto tuvimos que realizar el análisis de acciones de 5 empresas distintas, realizar sus gráficas para posteriormente poder hacer un análisis más detallado de los factores externos que causaban su variación en las gráficas y poder sacar nuestras propias conclusiones. Explicaremos primero el código y después pasaremos a las conclusiones. Bueno, nosotros nos tocó pues hacer un reporte acerca de las acciones de Amazon, Apple, Deutsche Bank, HSBC y PepsiCo. Entonces, bueno, primeramente pues tenemos que trabajar con pandas y pues claramente Matplotlib para hacer las gráficas y bueno, también para algunas operaciones utilizamos NumPy. Y bueno, pues lo que primero hacemos es leer un poco pues los SV, donde incluyen pues todos los datos de las acciones, que pues en cada columna nos incluye pues una de cierre, el máximo, el mínimo y pues el volumen, que es el total de acciones que se estuvieron emitiendo y pues circulando durante el día. Y pues bueno, todos estos datos están desde el 2018 hasta el 2023, de abril a abril. Entonces, a partir de estos datos es que nosotros empezamos a trabajar. Este, bueno, primeramente, pues lo que teníamos que hacer es obtener el promedio, el máximo y el mínimo, pues de cada mes para pues las 5 acciones, ¿no? Entonces, pues lo que primero hicimos fue sacar la primera columna, que pues, nos indica la fecha y la convertimos a pues a tipo dato de fecha, ¿no? Para que de esta forma Pandas lo pueda interpretar de una mejor manera y así podemos obtener tanto el mes como el año que nos van a servir para nuestra función más general, que es en este caso esta. Y bueno, pues también, como se ve aquí en esta línea, pues extraemos el mes y el año de cada fecha para pues de esta forma poder obtener el promedio de cada mes y cada año y así irlo sacando, ¿no? Como aquí vemos, pues posteriormente pues se va a explicar acerca de de la ganancia, pero pues en resumen, pues tanto el problema uno como el problema 4 pues son muy similares, por lo que decidimos hacerlo así con una igualdad, ¿no? Y bueno, en este caso, pues lo que hacemos es que convertimos pues toda la columna de close last a un float para que de esta forma podamos pues interactuar con él y pues para esto necesitamos quitarle el signo de dólar porque si no se produce un error. Posteriormente, pues ya que tenemos el máximo, el mínimo y el promedio pues por cada mes y por cada año, ya podemos obtener pues la ganancia pues ahora sí que general, ¿no? Crear como una nueva lista donde pues vamos a ir incrementando y metiendo pues cada uno de los datos que tenemos, en este caso pues el promedio de abril, de mayo, etcétera, de cada año, ¿no? Que lo hacemos pues aquí en esta función más grande. Y posteriormente pues tenemos una fila que pues más bien una columna nueva que se llama totales, donde pues vamos a añadir pues lo que es un monto de apertura que nos incluyen los datos por el volumen que también es una columna de los datos. Entonces de esta forma pues lo que nosotros hacemos primeramente es quitar el signo de dólar y convertirlo a float el dato y eso multiplicarlo por el volumen. Y posteriormente pues tenemos que iterarlo ya que pues tenemos que hacerlo durante los 5 años, ¿no? Por eso es que tenemos este for aquí y pues posteriormente ya solamente regresamos la lista que contiene pues ahora sí que la columna totales y esta la añadimos posteriormente al data frame que ya teníamos leído anteriormente con el pandas para de esta manera poder interactuar con él. Pues bien, entonces, para lidiar con el problema de los totales y de la ganancia, creamos dos diferentes métodos. Para totales, creamos una nueva lista, ya que la tenemos que agregar a la tupla de las empresas, y definimos la lista como el float en la cuarta posición, que es el valor que tenemos que tener arriba de la fracción. Lo multiplicamos por el volumen, que es correspondido por la fila 3. Y lo que creamos es una condición booleana dentro de la definición, donde queremos esto para cada fila adentro de las tuplas dentro de la empresa. Y con eso es suficiente para poder crear la lista. Para las ganancias hacemos algo muy similar, casteamos todo para que esté correcto, seguimos la definición, nos aseguramos primero que estamos lidiando con un string, después lo casteamos a un float. En el segundo caso aquí, por alguna razón, tenemos que castearlo a string antes de hacer el strip. Es un error que nos da, por eso que tenemos que crear dos instancias distintas de string y float. Y es la misma definición. Queremos que esto se repita por cada fila en la tupla de empresas, ¿no? Que es el tamaño de la empresa. Asumimos naturalmente que
que todas las filas son iguales, ¿no? O al menos parecidas. Muy bien. Y no más abajo, lo que tenemos simplemente es de qué manera estamos calculando los valores de close de Amazon, Apple, Deutsche, HSBC, Pepsi. O calculamos todos estos valores. Además, calculamos los valores de total y de ganancia. Los agregamos, además, en los data frames. Esto cubre en todos los casos. Y al hacer un estudio del promedio máximo y mínimo de los totales, ya aquí definimos ya los máximos y mínimos a partir del método ya establecido del Pro Max Min mensual. Pero como en el caso específico de la pregunta pide el promedio de columna total, entonces tenemos que en realidad sumar todos los valores y dividirlo por el tamaño de la dupla, que es 61. Entonces hacemos una suma de todos los promedios para cada mes, sumamos todos los valores y los restamos. Aquí tenemos un ejemplo, sería este aquí, donde tenemos los totales de Apple, el valor total en dólares de dinero que se ha utilizado en el mercado para comprar y vender Apple. Tenemos los máximos y mínimos mensuales a partir de todos los meses. Y si bajamos un poco más, hacemos un estudio de las ganancias, pero como las ganancias son para cada mes, no tenemos que hacer el promedio, tomando en cuenta el tamaño total de la tupla. Más abajo lo que hicimos fue, para poder tener un análisis más crítico y más correcto del problema, queríamos no solamente recurrir a las gráficas que vamos a enseñar ahora, pero también queríamos hacer un estudio de la matriz de covarianzas con respecto a los valores de las acciones día a día. Obtenemos dos matrices, un vector de medias y aquí tenemos un vector de covarianzas, ¿no? Donde los valores I corresponden a las varianzas de cada acción y cada otra entrada habla de la covarianza de una empresa que tiene con la otra. Entonces aquí también hablamos de un pequeño análisis estadístico. Luego más abajo empezamos a hablar, queremos graficar las diferentes acciones durante el tiempo. Sería este código donde simplemente estamos haciendo diferentes gráficas y lo incidimos todo en una ventana para facilitar la visualización. Entonces si lo corremos, obtenemos la primera figura que habla sobre la evaluación de las acciones de cada empresa en el periodo de tiempo requerido. Entonces aquí tenemos, esa es la primera parte. Excelente. Esta es la primera parte del código de gráficas y en un segundo momento, para de nuevo hacer un estudio más aprofundizado sobre las acciones, hemos decidido de graficar los valores promediados mensuales de la ganancia, del total y del close last. Y obtenemos esta gráfica aquí. Entonces aquí tenemos los promedios mensuales de close y last, tenemos las 5 empresas y cómo se visualizan. Lo interesante de esto también es que, aparte del estudio estadístico, podemos ver claramente que Apple y Amazon tienen un comportamiento muy parecido y lo mismo se puede decir de Deutsche Bank, HSBC y PepsiCo. Podemos empezar a suponer que tiene algo a ver con que sean bancos, pero eso será discutido un poco más adelante. Y por fin aquí abajo tenemos los promedios mensuales de ganancias. Además de eso, también queríamos hacer una comparación de promedios máximos y mínimos en todo el tiempo, por lo que hemos creado este código especial para esto. Entonces obtenemos los resultados, pero para que obtenemos los resultados correctos tenemos que maximizar nuestro vector de máximos, minimizar nuestro vector de mínimos y además crear el vector de promedios haciendo la suma, dividiendo por el tamaño total de la curva. Es a partir de esto que obtenemos la siguiente gráfica. Tenemos promedios mínimos y máximos de close, total y ganancia. Si no se ve muy bien ahora es debido a mi pantalla que es muy pequeña, pero sí fue diseñado para que se pueda visualizar sin problemas. Entonces se va a poder ver mejor si usted lo reproduce en casa. Y por fin, tenemos que hablar también sobre la gráfica de los histogramas de ganancias de todas las empresas. Hemos agregado este pequeño código para poder visualizarlos. Y aquí tenemos los histogramas. Y aquí lo que estamos viendo es la frecuencia en que las ganancias han sido de ciertos valores. Entonces, la
frecuencia que los valores han oscilado entre este punto a este punto, han ocurrido al máximo, ¿no? Una ocurrencia de 250 a 200. Y en que cuando vemos a Apple, lo vemos que está un poco más sesgado a la izquierda, y en realidad es lo que observamos en todos los casos, menos en Amazon y en HSBC. Y con esto hemos ilustrado todas las gráficas y hemos podido hablar de todos los puntos necesarios según el rotero del proyecto. Para terminar este breve análisis, podemos encontrar ese documento en la parte de abajo, o también lo encontrar en el correo adjunto. Podemos ver cómo se ven las gráficas, el promedio de close loss, el promedio de la ganancia. Y la conclusión es que a lo largo de todo este análisis pudimos observar en las tres gráficas cómo es que el 2020 fue la etapa más dura para muchas de las empresas, mencionando, como lo dijo mi compañero en la parte anterior, cómo es que entre empresas tecnológicas como Apple y Amazon supieron llevarlo de la misma manera y tuvieron una parte para oportunidades similares, y terminando con los bancos que más o menos se comportaron igual de la misma manera, fueron HSBC y The Deutsche Bank. Posteriormente, para cerrar con PepsiCo, que fue una empresa que siempre ha estado en su vida, como lo pudimos observar a lo largo de su análisis individual, que está en el documento, y como también tuvo una caída por el 2020. Claramente el objeto de estudio sería el año 2020 y ver cómo es que afectó a las empresas, pero mayormente podemos ver que la economía ha ido subiendo, pero los diversos factores como la pandemia y actualmente la guerra y la subida de tasas de interés por la posible recesión han afectado el valor de las acciones.